vamos a explicar la resolución del ejercicio número 5, funciones, en el cual encontramos un listado de alquileres de agosto de 2019 y tenemos que calcular todas las estadísticas que nos solicita en la derecha de la planilla. Todas las celdas que se encuentran en color naranja eran los resultados que teníamos que obtener. Por lo tanto, vamos a comenzar con la cantidad total de alquileres. Para ello, fíjense que si seleccionamos la celda H3, yo en este caso utilicé la función contará, la cual nos permitía contar un conjunto de celdas alfanuméricas. Por tal motivo, como se verán acá en la barra de fórmulas, yo seleccioné el rango A4 a 38, que serían todo el total de los inquilinos que tenemos en ese listado. También podría haber utilizado la función contar, pero recuerden que si utilizaron la función contar, solamente nos permite contar un conjunto de celdas numéricas. Por lo tanto, deberíamos haber seleccionado en ese caso el rango monto del alquiler. Después vamos a tener que calcular la cantidad de alquileres que tenemos en cada una de las localidades. Para ello, no solamente debemos obtener el resultado, sino también tenemos que pensar en el tiempo que nos puede llevar obtener ese resultado. Por lo tanto, fíjense que la fórmula que realicé para poder calcular ese valor fue, utilicé una función contar.si para que nos permita contar solamente la cantidad de alquileres que tenemos en una localidad. Por ejemplo, acá, en esta función, vamos a tener igual contar.si. Fíjense que seleccionamos el rango C4-C38, donde tenemos todas las localidades de los alquileres. Y ese valor, como yo voy a tener pensado copiar esa fórmula, lo que hice fue transformarlo en un valor absoluto. ¿Para qué? Para que no se modifique. Recuerden que para poder colocar estos signos de pesos que nos indican que son valores absolutos, lo que hicimos fue seleccionar el conjunto de celdas y pulsar la tecla de función F4. Una vez que colocamos ese rango de celdas y lo transformamos en absoluto, fíjense que lo que yo le puse en la condición de la función contar.si, establecí la celda G7, que es donde dice Capital Federal. ¿Sí? En esta celda que dice Capital Federal, como yo cuando copie la fórmula quiero que este valor vaya cambiando y tomando cada una de las diferentes localidades, lo que hice fue dejarla como valor relativo. Siempre recuerden que cualquier celda que yo coloque dentro de una fórmula y no le coloque la tecla F4, automáticamente es un valor relativo, y que significa que se va a ir modificando en forma automática. Fíjense que si yo en este caso copio esta fórmula a las demás celdas, vamos a obtener la cantidad de alquileres que tenemos en cada una de las localidades. Observen cómo cuando yo selecciono, por ejemplo, la celda, el total de Aedo, lo que va a hacer es, dentro del rango C4-C38, que se mantiene siempre fijo, porque es absoluto, que serían todo el campo de localidades, vamos a buscar o a contar solamente aquellas que diga la palabra Aedo. ¿Sí? Por lo tanto, acá dice la celda G9. Eso va a suceder en cada uno de los casos que yo vaya seleccionando. Vamos a tener también después la cantidad de alquileres morosos. Para saber la cantidad de alquileres morosos, nosotros nos daríamos cuenta cuáles son los que no pagaron, los alquileres que no fueron pagos, gracias a la fecha de pago. Ustedes en la fecha de pago van a tener la fecha en la que se realizó el pago, y por lo tanto, si la celda se encuentra vacía, en este caso significaría que estaría moroso. Por lo tanto, la función que utilizamos para obtener este resultado sería igual contar punto blanco, como observamos en la barra de fórmulas, y dentro de los paréntesis todo el rango de las fechas de pago. Para sacar el resultado contrario, es decir, la cantidad de alquileres que cobramos, vamos a utilizar en este caso la función contar. En esta función contar, fíjense que nosotros pusimos igual contar y entre paréntesis marcamos todo el rango también de las fechas de pago, y nos va a dar la cantidad de alquileres cobrados. ¿Por qué utilizamos esta fórmula? Acuérdense que contar nos permite solamente contar valores que tenemos dentro de un conjunto de celdas, pero que sean numéricos. Recuerden que las fechas son valores numéricos.
Por lo tanto, Excel nos va a dar el resultado exacto. Después tenemos el total a cobrar. Para calcular el total a cobrar, lo que hicimos fue realizar una suma. Simple, sumamos igual suma y entre paréntesis sumamos todos los montos de alquiler para saber la totalidad de ingresos que tendríamos al cobrar todos los alquileres. Vamos a tener después también que desglosarlo por cada una de las localidades. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuánta plata ingresó por los alquileres de Capital Federal solamente, tenemos que seleccionar la celda y fíjense que la función que utilizamos es una función igual sumar.si. ¿Por qué? Porque me va a permitir sumar si se cumple una condición. Y la estructura que tendríamos dentro de esta función sumar.si, vamos a utilizar valores relativos y absolutos. Por ejemplo, en primer lugar vamos a seleccionar el rango C4, C38, que van a ser todas las localidades. Fíjense que voy a seleccionar todo ese conjunto de localidades porque en base a esos valores vamos a sumar los valores correspondientes. Una vez que seleccionamos C4, C38, como yo voy a copiar esa fórmula, necesito que este primer rango sea absoluto. Por lo tanto, una vez que seleccionamos el rango, pulsamos la tecla F4 para indicarle que sea absoluto. Luego vamos a poner punto y coma y en el criterio de la fórmula lo que voy a hacer es indicarle que tome el valor que se encuentra en esta celda, en la celda G23. O sea, que tome el valor de Capital Federal. En este caso estaría indicándole que en todo este rango de localidades, si dice Capital Federal, yo le voy a indicar que me sume los valores que tenemos en el monto del alquiler. Por eso después del punto y coma seleccionamos todo el rango monto del alquiler y lo transformamos también en absoluto con la tecla F4. Una vez que realizamos esa fórmula, observen cómo usamos dos valores absolutos y un valor relativo solamente, que es el G23. ¿Y por qué lo dejamos relativo? Porque cuando lo copie voy a querer que tome cada una de las localidades diferentes. Cuando pulsamos Enter, obtenemos el resultado, digamos lo que se recaudó en Capital Federal solamente. Y si copiamos esa fórmula, observen cómo con solamente realizar una fórmula y copiarla, obtendremos todos los resultados directamente. Vamos a pasar después a las estadísticas de alquiler por localidad. Lo que tenemos que calcular aquí serían cuáles son los alquileres más bajos, más altos y los alquileres promedio de cada una de las localidades. Para ello, lo que tenemos que utilizar serían funciones matriciales. Recuerden que las funciones matriciales son funciones estadísticas, pero con una función sí adentro, es decir, una función condicional dentro. Lo que vamos a hacer en este caso es, fíjense que en la barra de fórmulas vamos a obtener el alquiler más bajo. Lo que hicimos acá fue ingresar primero el igual min para indicarle que va a ser valor mínimo, y dentro del paréntesis ingresamos la función condicional sí, en la cual dentro de esta función sí vamos a marcar en primera instancia el rango de todas las localidades. Fíjense que marcamos del rango C4 al rango C38. ¿Por qué? Porque tenemos todo este conjunto de localidades. Una vez que marcamos ese rango, lo transformamos en absoluto, pensando en que vamos a copiar esa fórmula y vamos a ahorrarnos tiempos a la hora de obtener los resultados. Una vez que lo seleccionamos y lo transformamos en absoluto, yo le voy a indicar que si en ese conjunto de celdas es igual a G33, fíjense que en este caso yo voy a tomar la celda de Capital Federal como valor relativo, también con el mismo ejemplo que veníamos utilizando anteriormente, para que yo pueda copiar esa fórmula y me vayan cambiando cada uno de los valores. Por lo tanto, una vez pusimos G33, vamos a ponerle punto y coma y vamos a indicar cuál es el rango del cual yo quiero sacar el valor mínimo, que en este caso va a ser el rango E4, E38, que serían todos los montos de alquiler. A ese rango también lo vamos a transformar en absoluto, para que lo pueda copiar y se mantenga siempre fijo. Una vez que ustedes obtienen este resultado, o esta fórmula, fíjense que si yo pulso la tecla Enter solamente, como es una función matricial, me va a dar un valor 0, que obviamente estaría incorrecto. Lo que tenemos que recordar siempre es que para las funciones matriciales
para que nos dé el resultado correcto, una vez que terminen ustedes de realizar toda la fórmula, tenemos que mantener presionadas dos teclas, Control, Shift, y pulsamos la tecla Enter para obtener el resultado correcto. Fíjense que lo que hizo fue, me cerró toda la función entre dos llaves, indicando que esa era una función matricial. De esa forma, el resultado sería el correcto. Si yo copio esta fórmula hacia abajo, observen cómo me calcula el valor más bajo de cada una de las localidades. Obviamente después lo van a poder chequear para verificar que eso sea correcto. Vamos a tener lo mismo en la función del alquiler más alto. La única diferencia va a ser que en vez de utilizar una función min, utilizamos la función max para sacar el valor más alto. Obviamente la función max, adentro una función si, y la estructura va a ser exactamente la misma. Si el rango de localidades es igual a la celda G33, que sería la localidad que corresponda, y luego que calcule el valor máximo de los totales del monto del alquiler general. Una vez que obtienen esa fórmula, recuerden que con Control Shift Enter obtienen el resultado. Y después copiamos la fórmula directamente hacia abajo. En la función de promedio, exactamente la misma función. Lo único que va a cambiar va a ser la estadística. En este caso, en vez de máximo o mínimo, va a ser igual promedio. Y adentro la función sí. También hacemos el mismo procedimiento dentro y vamos a copiar esa fórmula para obtener todos los resultados. En la parte final, fíjense que ustedes tienen que calcular el total recaudado al 1 de septiembre. Por lo tanto, yo lo que quiero realizar en este caso va a ser, vamos a seleccionar esta celda y fíjense que la función que utilicé acá fue usar una función sumar.si. Con esta función sumar.si, lo que hice yo fue indicarle que en primera instancia usé el rango D4 de 38, que van a ser todas las fechas de pago. Si yo en todo este conjunto de las fechas de pago le voy a poner que me sume solamente aquellas que son menores al 1 de septiembre del 2019. Fíjense cómo utilizamos una fecha dentro de la condición de la función sumar.si. Recuerden que esta condición, en este caso si no es el nombre de una celda, tiene que estar entre comillas, como lo indicamos en esta función. Luego, una vez que colocamos ese criterio, ponemos punto y coma y vamos a indicarle cuál es el rango de celdas que queremos sumar, que en este caso serían todos los montos de alquiler. Por lo tanto, una vez que seleccionamos E4 de 38, fíjense que yo aquí en esta fórmula no los dejo como valor relativo. ¿Por qué? Porque no tengo que copiar esa fórmula a ningún lado. Por lo tanto, sería lo mismo colocarlos en absolutos como en relativos. Cuando pulsamos Enter, obviamente obtendrán el resultado correspondiente, que sería la suma de los alquileres cobrados al 1 de septiembre. Luego vamos a tener también en la última fórmula, donde dice total a cobrar fuera de término, para poder saber qué es lo que nos falta cobrar. Yo también utilicé una función sumar.si, como observamos en la barra de fórmulas, y también dentro de todo ese rango de la columna D, de D4 a D38, yo le indico que me sume solamente aquellas celdas que se encuentran vacías. Recuerden que cuando quiero sumar celdas vacías, yo le voy a poner un criterio que sea comilla, comilla. Eso le va a indicar que va a sumar solamente las celdas que estén completamente vacías. ¿Qué es lo que va a sumar? El monto del alquiler, que sería el rango de la celda E4, E38. Cuando pulsamos Enter, obtendremos el resultado correcto. Si yo en este caso modifico cualquiera de los valores que tenemos en la planilla principal, todas las estadísticas se nos van a modificar en forma automática. ¿Sí? Eso después lo podrán verificar con solamente modificar ya sean las fechas de pago o ya sean los montos de alquiler.